¿Sabías que existe un tipo de maldad tan sutil que puede destruir vidas enteras sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde? Yo la viví en carne propia durante 40 años, y cuando finalmente decidí ponerle fin, lo hice de la única manera que sabía, con mis propias manos. Maté a puñaladas a mi vecina Remedios Sánchez en su propia cocina. Y hoy, 3 años después, disfruto de mi libertad mientras ella descansa bajo tierra. Buenos días, querido oyente. Soy Consuelo Ramírez, tengo 73 años, y la historia que vas a escuchar es la más impactante y polémica que hemos compartido en este canal. Una historia de venganza que se cocinó a fuego lento durante 4 décadas, de una guerra silenciosa entre vecinas que terminó con sangre en las manos y justicia en el corazón. Es la historia de cómo una mujer aparentemente inofensiva me robó pedazo a pedazo la vida que había construido, y por qué decidí que era hora de cobrarle cada lágrima que me había hecho derramar. Todo comenzó en 1984, cuando yo tenía 33 años y acababa de mudarme a la casa de mis sueños. Era una casita modesta pero hermosa en el barrio de San Miguel, con un jardincito al frente y suficiente espacio para mi esposo Ramón, mis 2 hijos pequeños y los sueños de una familia feliz que estábamos construyendo juntos. La casa de al lado estaba vacía cuando llegamos. Por 6 meses benditos, vivimos en paz absoluta. Ramón trabajaba como mecánico. Yo cuidaba a los niños y vendía tamales los fines de semana. Y éramos felices con nuestra vida sencilla, pero llena de amor. Hasta que llegó ella. Remedios. Sánchez apareció un martes de octubre con 3 camiones de mudanza y una actitud que desde el primer día me puso los nervios de punta. Era una mujer de mi misma edad, pero había algo en sus ojos, algo frío, calculador, como si estuviera evaluando todo y a todos buscando debilidades que explotar. El primer encuentro debería haberme servido de advertencia. «Vecina», me gritó desde su patio mientras yo tendía ropa en el mío. «Espero que esos niños suyos no sean muy ruidosos. Trabajo de noche y necesito dormir durante el día». «Disculpe, señora», le respondí con cortesía, «pero son niños normales. Juegan y ríen como todos los niños. Pues va a tener que enseñarles a jugar en silencio». Me respondió con una frialdad que me heló, porque yo no vine a este barrio a aguantar berrinches ajenos. Esa misma tarde, mis hijos estaban jugando pelota en nuestro patio, cuando la pelota se fue al suyo por accidente. Mi hijo mayor, Pedrito, de 8 años, tocó a su puerta para pedirla de vuelta. Remedios salió con la pelota en una mano y un cuchillo de cocina en la otra. «Niño malcriado», le gritó, «si vuelves a mandarme algo a mi propiedad, te voy a cortar las manos». Y sin más, reventó la pelota con el cuchillo delante de mis hijos aterrorizados. Esa noche, Pedrito lloró hasta dormirse. «Mamá», me decía, «¿por qué esa señora nos odia si no le hemos hecho nada malo?» No sabía qué responderle, porque yo tampoco entendía de dónde venía tanto veneno. Pero eso era solo el comienzo. En las siguientes semanas, Remedios se convirtió en nuestra pesadilla personal. Si mis hijos reían muy fuerte en el patio, ella salía a gritarles que se callaran. Si yo ponía música mientras hacía el aseo, ella golpeaba la pared como loca. Si Ramón llegaba tarde del trabajo y hacía ruido con la camioneta, al día siguiente encontrábamos los vidrios rotos. «Es solo una vecina problemática», me decía Ramón. «Ya se le pasará. Debe estar pasando por algo difícil». Pero yo sabía que esto era diferente. Remedios no estaba pasando por algo difícil. Remedios había encontrado en nosotros el blanco perfecto para descargar una maldad que llevaba dentro desde mucho antes de conocernos. La cosa se puso peor cuando empezó a esparcir chismes por todo el barrio. Primero fueron mentiras pequeñas, que yo no limpiaba bien mi casa, que mis hijos eran malcriados, que Ramón tomaba demasiado. Mentiras que la gente del barrio escuchaba y repetía sin saber si eran ciertas. Luego fueron mentiras más grandes. Le dijo a doña Marta de la esquina que había visto hombres extraños entrando a mi casa cuando Ramón no estaba. Le dijo al tendero que mis hijos le robaban dulces de la tienda. Le dijo al párroco que yo no era una mujer decente, que tenía costumbres libertinas, y la gente le creía, porque Remedios tenía un talento diabólico para sonar convincente, para mezclar verdades a medias
con mentiras completas de una manera que hacía que todo sonara creíble. Poco a poco, el barrio que nos había recibido con los brazos abiertos se fue enfriando hacia nosotros. Las vecinas ya no me saludaban con la misma calidez. Los comerciantes me veían con sospecha. Los padres de otros niños empezaron a prohibirles jugar con los míos. ¿Por qué todos nos tratan raro?, me preguntaba mi hijo menor, Juanito, cuando los otros niños no lo invitaban a sus cumpleaños. ¿Cómo le explicas a un niño de 6 años que hay gente en el mundo cuyo único propósito parece ser destruir la felicidad ajena? Pero Remedios no se conformaba con arruinar nuestra reputación. Quería más. Siempre quería más. Empezó a llamar a las autoridades con quejas falsas. Que nuestros perros ladraban de noche. No teníamos perros. Que quemábamos basura en el patio. Jamás lo habíamos hecho. Que habíamos construido ilegalmente una extensión de la casa. Nuestra casa estaba exactamente como la habíamos comprado. Cada queja significaba inspecciones, multas, problemas legales que nos costaban tiempo y dinero que no teníamos. Ramón tenía que faltar al trabajo para lidiar con los burócratas. Yo tenía que contratar abogados con el dinero que habíamos ahorrado para los estudios de los niños, y ella se regocijaba viendo nuestro sufrimiento. La veía por las mañanas, regando sus plantas con una sonrisa satisfecha, mientras nosotros cargábamos con las consecuencias de sus mentiras. La escuchaba riéndose al teléfono, mientras reportaba una nueva calumnia a alguna oficina gubernamental. ¿Por qué no nos mudamos?, me sugería Ramón cuando las noches se volvían demasiado pesadas. Busquemos otro lugar, otro barrio. No, le respondía yo. Esta es nuestra casa. La compramos con nuestro sudor. No vamos a dejar que esa mujer nos saque de lo que es nuestro. Pero la verdad es que ya no podíamos mudarnos. Las multas y los problemas legales nos habían dejado sin ahorros. Habíamos hipotecado la casa para pagar abogados. Estábamos atrapados y Remedios lo sabía. Fue entonces cuando escaló al siguiente nivel de crueldad. Una tarde, llegué del mercado y encontré a mis hijos llorando en la sala. Pedrito tenía un rasguño en la mejilla y Juanito temblaba como una hoja. «Mamá», me dijo Pedrito entre sollozos, «la señora Remedios nos dijo cosas horribles». «¿Qué cosas?», pregunté sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Nos dijo que papá no era nuestro papá de verdad. Nos dijo que tú eras una mujer mala que se acostaba con muchos hombres. Nos dijo que éramos bastardos y que por eso nadie nos quería en el barrio». Me quedé sin aire. Una cosa era que me atacara a mí, otra muy diferente era que envenenara las mentes de mis hijos con su ponzoña. Esa noche confronté a Remedios en su puerta. «¿Cómo te atreves a hablarles así a mis hijos?», le grité. «Son niños inocentes. Si tienes problemas conmigo, resuélvelos conmigo». Me miró con esa sonrisa fría que había perfeccionado durante meses de torturarnos. «Consuelo, querida», me dijo con una calma que me puso la piel de gallina. «Yo solo les dije la verdad. Si esa verdad los lastima, tal vez el problema no soy yo». «¿Qué verdad? Todo lo que dijiste son mentiras». «¿Segura?», me respondió inclinando la cabeza como un reptil. «¿Estás completamente segura de que Ramón es el padre de esos niños? Porque yo he visto cosas, Consuelo. He visto cosas que te sorprenderían». «Estás loca», le grité. «¿Loca o informada?», me respondió. «Pregúntale a tu esposo sobre sus visitas nocturnas a la casa de doña Esperanza el año pasado. Pregúntale sobre los regalitos que le llevaba. Pregúntale sobre las noches que no llegó a dormir y tú creíste que estaba trabajando. El mundo se me vino abajo, no porque creyera sus mentiras, sino porque me di cuenta de que Remedios había estado estudiándome, estudiando a mi familia, buscando grietas por donde meter su veneno, y las había encontrado, porque era cierto que Ramón había ayudado a doña Esperanza el año anterior cuando su esposo murió. Le había llevado comida, había arreglado cosas rotas en su casa, había sido un vecino bondadoso con una viuda necesitada, pero en la boca retorcida de Remedios, esos actos de caridad se convertían en evidencia de una aventura extramarital. «Veo que ya entiendes», me dijo cuando vio la expresión en mi cara. «Consuelo, querida, yo sé todo sobre ustedes. Sé sus horarios, sus costumbres, sus debilidades. Y mientras sigan viviendo aquí, mientras sigan siendo mis vecinos, voy a usar esa información para hacerlos miserable. Porque eso es lo que merecen. ¿Qué te hemos hecho?
Le pregunté con lágrimas en los ojos. ¿Por qué nos odias tanto? Su sonrisa se volvió aún más fría. Porque son felices, me respondió simplemente. Porque tienen lo que yo nunca pude tener. Una familia, un hogar, una vida llena de risas y amor. Y yo no puedo soportar ver esa felicidad al lado de mi ventana todos los días. Querido oyente, quiero pedirte algo antes de continuar con esta historia que me ha marcado para siempre. Si sientes que necesitas escuchar cómo termina esta pesadilla, por favor dale me gusta a este video. Solo busca el botón que dice me gusta y presiónalo. También, si quieres seguir escuchando estas confesiones que vienen del corazón, suscríbete a nuestro canal. Busca el botón negro que dice suscribirse y presiónalo. Es muy fácil. Y así todos los días tendrás historias nuevas que te van a conmover. Porque lo que pasó después de esa conversación con Remedios, lo que tuve que vivir durante los siguientes años, te va a partir el alma. Después de esa conversación, supe que estaba lidiando con algo más que una vecina difícil. Remedios no era solo una mujer amargada. Era un ser humano que había decidido convertir la destrucción de mi familia en su proyecto de vida. Y cumplió su palabra. Los meses que siguieron fueron un infierno calculado y sistemático. Remedios había encontrado su propósito en la vida. Hacernos sufrir de maneras tan creativas y crueles que a veces me despertaba en las madrugadas preguntándome qué nueva tortura habría inventado para nosotros. Empezó por los niños. Siempre por los niños. Porque sabía que era la manera más efectiva de destrozarme. Se las arregló para convencer a la directora de la escuela de que mis hijos tenían problemas de conducta en casa. Inventó historias sobre violencia doméstica, sobre negligencia maternal, sobre situaciones traumáticas que supuestamente había presenciado desde su ventana. La trabajadora social llegó a mi casa un martes por la mañana. «Señora Ramírez», me dijo, «hemos recibido reportes preocupantes sobre el bienestar de sus hijos». «¿Qué reportes?», pregunté con el corazón latiéndome como tambor. Una vecina reportó que escucha gritos constantemente, que ha visto a los niños con moretones, que usted y su esposo pelean violentamente frente a ellos. Por supuesto, Remedios había convertido nuestras discusiones normales sobre su acoso en evidencia de violencia doméstica. Había interpretado los raspones normales de niños que juegan como signos de abuso. Había transformado nuestra vida cotidiana en un caso de servicios sociales. La investigación duró 3 meses. 3 meses de inspecciones sorpresa, de entrevistas con mis hijos, de evaluaciones psicológicas que les preguntaban si papá y mamá les pegaban, si tenían miedo en casa, si querían vivir en otro lugar. Pedrito, que ya tenía 9 años, entendía lo que estaba pasando. «Mamá», me dijo una noche, «¿nos van a quitar de la casa por culpa de esa señora mala?» «No, mi amor», le mentí. «Todo va a estar bien». Pero no estaba segura, porque Remedios había sido tan convincente, había plantado tantas semillas de duda, que incluso yo empezaba a cuestionar si de alguna manera éramos culpables de algo. Finalmente, después de meses de angustia, la trabajadora social cerró el caso. No encontraron evidencia de abuso o negligencia, pero el daño ya estaba hecho. Mis hijos habían vivido meses creyendo que el gobierno podía separarlos de sus padres en cualquier momento. Habían perdido esa inocencia que tienen los niños que se sienten seguros en su hogar. Y Remedios estaba furiosa de que su plan hubiera fallado. Fue entonces cuando decidió atacar nuestro sustento económico. Ramón tenía un pequeño taller mecánico en el garage de la casa. No era gran cosa, pero le permitía hacer trabajos extra los fines de semana y generar ingresos adicionales que necesitábamos desesperadamente. Era completamente legal, tenía todos los permisos, pagaba todos sus impuestos. Remedios reportó el taller como un negocio ilegal que violaba las regulaciones de zonificación residencial. Los inspectores llegaron un sábado por la mañana, mientras Ramón trabajaba en el coche de un cliente. Tenían una orden de clausura basada en múltiples quejas de ruido, contaminación y operación comercial en zona residencial. «Pero tengo todos los permisos», les explicó Ramón mostrando la documentación. «Los permisos están en regla», admitió el inspector. «Pero las quejas indican que está violando los términos de operación. Horarios no autorizados, niveles de ruido excesivos,
almacenamiento inadecuado de químicos. Todo mentira, todo inventado por Remedios, quien había estudiado meticulosamente las regulaciones para saber exactamente qué reportar para causar el máximo daño. La clausura temporal se convirtió en permanente cuando Remedios consiguió que otros vecinos firmaran quejas falsas. Los convenció diciéndoles que el taller estaba bajando el valor de sus propiedades, que los químicos estaban contaminando el suelo, que el ruido les impedía descansar. Ramón perdió no solo su ingreso extra, sino también la confianza de sus clientes, que ahora dudaban de su profesionalismo. Tuvo que devolver dinero por trabajos a medio terminar, pagar multas por la clausura, contratar abogados para apelar decisiones que ya estaban tomadas. «Esta mujer nos va a destruir», me dijo una noche mientras contábamos las pocas monedas que nos quedaban. «Va a seguir hasta vernos en la calle». «No», le respondí con una determinación que no sabía que poseía, «no vamos a dejar que gane». Pero por dentro yo sabía que estaba ganando, que había ganado desde el primer día, porque Remedios no solo estaba destruyendo nuestras finanzas y nuestra reputación, estaba destruyendo nuestra salud mental, nuestro matrimonio, nuestro hogar. Ramón empezó a beber más de lo normal, no mucho, no lo suficiente para ser un alcohólico, pero sí lo suficiente para que yo notara que necesitaba alcohol para relajarse después de cada nuevo ataque de Remedios. Yo empecé a tomar pastillas para dormir porque las noches se habían vuelto imposibles. Me quedaba despierta esperando el próximo golpe, la siguiente mentira, el siguiente intento de destruir lo poco que nos quedaba. Los niños empezaron a tener pesadillas. Pedrito desarrolló un tartamudeo que no tenía antes. Juanito se volvió extremadamente tímido y se escondía cuando veía adultos desconocidos. Éramos una familia que estaba siendo sistemáticamente desmantelada por una mujer que había convertido nuestro sufrimiento en su razón de existir. Y entonces, Remedios cometió su error más grande, el error que selló su destino. Fue un domingo de marzo de 1992. Los niños estaban jugando en el patio trasero cuando Juanito, que ya tenía 8 años, vino corriendo hacia mí llorando y con la ropa rasgada. «Mamá», me dijo entre sollozos, «la señora Remedios me agarró cuando la pelota se fue a su patio otra vez». «¿Te agarró cómo?», pregunté sintiendo cómo la furia me subía por la garganta. Me jaló del brazo y me llevó adentro de su casa. Me dijo que me ibas a enseñar lo que les pasa a los niños malcriados que no respetan la propiedad ajena. Se me cortó la respiración. «¿Qué más pasó, mi amor?». Me llevó a su cuarto y me dijo que me quitara la ropa. Dijo que los niños malcriados tenían que ser castigados como adultos, pero entonces llegó su hermana de visita y me dejó ir. El mundo se detuvo. Mi hijo de 8 años acababa de describir un intento de abuso sexual por parte de mi vecina. Esa noche, después de que los niños se durmieron, le conté a Ramón lo que había pasado. «Vamos a la policía ahora mismo», me dijo levantándose de la cama. «No», lo detuve. «¿No entiendes? Esta mujer ha pasado 8 años convenciendo a todo el mundo de que nosotros somos los problemáticos. ¿Quién va a creerle a un niño de 8 años contra una mujer que ya los tiene convencidos de que somos mentirosos? Pero es abuso infantil, Consuelo. Es diferente. Es diferente, como fue diferente cuando reportó el supuesto abuso hacia nuestros hijos y tuvimos que pasar 3 meses siendo investigados. Como fue diferente cuando reportó el taller y perdiste tu fuente de ingresos». Ramón se quedó callado porque sabía que tenía razón. «Además», continué, «¿qué va a pasar si la acusamos y no pueden probarla? Va a estar más furiosa que nunca y va a descargar esa furia sobre nosotros con el doble de intensidad». Esa noche no dormí. Me quedé despierta planeando, pensando, calculando, porque por primera vez en 8 años había encontrado una línea que Remedios había cruzado y que no podía permitir que cruzara de nuevo. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, fui a la casa de Remedios. «Vecina», me dijo cuando abrió la puerta con esa sonrisa venenosa de siempre. «Qué sorpresa tan agradable». «¿Remedios?», le dije mirándola directamente a los ojos. «Si vuelves a tocar a mis hijos, te voy a matar». Su sonrisa se hizo más grande. «¿Amenazas, Consuelo? Qué interesante. Tengo que recordar contarle esto a la policía». «No es una amenaza», le respondí con una calma que me sorprendió. «Es una promesa.
Puedes destruir mi reputación, puedes arruinar nuestras finanzas, puedes hacernos la vida imposible, pero si tocas a mis hijos de manera inapropiada otra vez, no va a haber poder en la tierra que me impida matarte. Ay, Consuelo, me respondió, no sé de qué hablas. Yo jamás haría algo inapropiado con un niño, aunque, agregó inclinándose hacia mí, si ese niño necesita disciplina porque sus padres no son capaces de educarlo apropiadamente, Remedios, la interrumpí. Te lo voy a decir una sola vez. Mantente alejada de mis hijos. ¿O qué? Me retó. ¿Vas a matarme, Consuelo? ¿Con qué? ¿Con tus manos temblonas? ¿Con tu valentía fingida? Me quedé en silencio por un momento, estudiando su cara, memorizando cada detalle de su expresión arrogante. Ya veremos, le dije finalmente, y me di la vuelta para irme. Mientras caminaba de regreso a mi casa, la escuché reírse a mis espaldas. Una risa que sonaba como cristales rotos, como la promesa de más dolor por venir. Esa risa me persiguió durante los siguientes meses, porque Remedios había interpretado mi advertencia no como una súplica de madre desesperada, sino como una admisión de debilidad, como una confesión de que finalmente había encontrado la manera de quebrarme por completo. Y tenía razón, la había encontrado. Durante los siguientes 6 meses, Remedios intensificó sus ataques contra mis hijos, de maneras que nunca había imaginado posibles. Empezó a esperarlos en el camino a la escuela para susurrarles cosas horribles al oído. Les decía que sus padres no los querían, que éramos una familia falsa, que pronto nos íbamos a deshacer y ellos iban a quedar solos en el mundo. Llamó a la escuela haciéndose pasar por mí para cancelar eventos importantes como festivales escolares y reuniones de padres. Mis hijos llegaban a casa preguntándome por qué no había ido a su obra de teatro, por qué no había asistido a la junta de calificaciones. Pero lo peor fue cuando empezó a interceptar cartas dirigidas a nosotros, facturas importantes, avisos gubernamentales, correspondencia escolar. Todo desaparecía misteriosamente antes de llegar a nuestras manos, causando que perdiéramos pagos, fechas límite, oportunidades importantes. Nos cortaron la luz por falta de pago de una factura que nunca recibimos. Ramón perdió un trabajo porque nunca le llegó la carta citándolo a una entrevista. Los niños perdieron oportunidades de becas estudiantiles porque los formularios nunca arribaron a nuestra casa. Cada incidente nos hundía más profundo en un hoyo del que parecía imposible salir. Y lo peor es que no podíamos probar nada. Los servicios postales, las compañías de luz, las escuelas, todos tenían registros de que habían enviado la correspondencia a nuestra dirección. El hecho de que nunca la recibiéramos era nuestro problema, no de ellos. Pero yo sabía quién la estaba interceptando, porque a veces cuando regresaba de hacer mandados, veía a Remedios en su jardín quemando papeles con una sonrisa satisfecha en el rostro. Ramón empezó a hablar de mudarnos otra vez. Consuelo, me decía, esta mujer nos va a matar de la preocupación. Literalmente nos va a matar. Y tenía razón. Yo había bajado 15 kilos en 6 meses. Ramón había desarrollado úlceras por el estrés. Los niños vivían en un estado constante de ansiedad, esperando el próximo ataque, la siguiente humillación. Pero yo no podía ceder. No después de 8 años de lucha. No después de todo lo que habíamos perdido. Mudarme significaba que Remedios había ganado. Significaba que había logrado su objetivo de destruir nuestra familia y expulsarnos de nuestro hogar. Fue entonces cuando decidí que tenía que haber otra manera, una manera permanente de resolver el problema. Empecé a estudiarla, a observar sus patrones, sus rutinas, sus hábitos. Como ella había hecho con nosotros durante todos esos años, ahora yo la estudiaba a ella. Remedios vivía sola. Nunca se había casado. No tenía hijos. Recibía muy pocas visitas. Trabajaba de noche como enfermera en el Hospital General. Llegaba a casa alrededor de las 7 de la mañana. Dormía hasta las 2 de la tarde y pasaba las tardes planeando sus próximos ataques contra nosotros. Los martes era su día libre. Se levantaba temprano, hacía sus compras, limpiaba la casa y por las noches veía televisión hasta muy tarde. Siempre sola, siempre predecible. Durante semanas,
Memoricé cada detalle de su rutina de los martes. ¿A qué hora se levantaba? ¿Cuánto tardaba en desayunar? ¿Cuándo salía a regar las plantas? ¿A qué hora preparaba la cena? Y mientras la observaba, una idea empezó a formarse en mi mente. Una idea terrible y necesaria. El martes 15 de octubre de 1992, después de 8 años y 6 meses de tortura sistemática, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Me levanté a las 5 de la mañana, preparé el desayuno para Ramón y los niños como siempre. Los despedí con besos y abrazos como cualquier otro día. Pero por dentro, sabía que ese no era un día cualquiera. A las 9 de la mañana, cuando Remedios salió a hacer sus compras rutinarias, usé la llave de repuesto que había visto esconder bajo una maceta en su patio. Entré a su casa por primera vez en mi vida. Era exactamente como la había imaginado. Limpia pero fría. Ordenada pero sin alma. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Fotografías de nosotros, de mi familia. Fotos que había tomado desde su ventana durante años, desde diferentes ángulos, en diferentes momentos. Era como un altar dedicado a su obsesión con destruirnos. En su mesa de noche encontré diarios, cuadernos enteros dedicados a documentar cada uno de nuestros movimientos, cada plan que había ejecutado contra nosotros, cada reacción nuestra que le había dado satisfacción. 15 de marzo. Leía una entrada. Hoy logré que Consuelo llorara frente a sus hijos cuando llegó la carta de demanda legal. Fue hermoso ver cómo se derrumbaba. Los niños la abrazaron y también lloraron. Perfecto. 3 de abril, decía otra. Ramón gritó de frustración cuando le negaron el permiso del taller. Se golpeó la pared con el puño. Consuelo lo consoló, pero pude ver el resentimiento en sus ojos. Se está culpando a sí misma. Exactamente lo que quería. Página tras página de documentación meticulosa de nuestro sufrimiento, escrita con la precisión de un científico estudiando ratas de laboratorio. Y en el último cuaderno encontré sus planes futuros. Planes que involucraban separar a Ramón y a mí, usando más mentiras sobre infidelidades. Planes para lograr que nos quitaran a los niños reportando abusos más convincentes. Planes para destruir completamente nuestra familia y luego mudarse a otro barrio para encontrar nuevas víctimas. En la última página, fechada apenas 3 días antes, había escrito: creo que Consuelo está llegando a su punto de quiebre. Sus amenazas la semana pasada mostraron desesperación real. Es hora de dar el golpe final. Los niños van a ser la clave. Si logro que se los quiten definitivamente, ella se volverá loca de verdad. Será hermoso de observar. Cerré el cuaderno sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Ya no había dudas. Ya no había alternativas. Esta mujer había convertido la destrucción de mi familia en su proyecto de vida. Y la única manera de detenerla era eliminándola. Me quedé en su casa esperando. Sabía que regresaría alrededor del mediodía de sus compras. Me senté en su cocina, tomé el cuchillo más grande de su gaveta y esperé. Cuando escuché su llave en la cerradura me posicioné detrás de la puerta. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Había pasado el punto de no retorno. ¿Qué carajo haces en mi casa?, me gritó cuando me vio parada en su cocina. He venido a terminar esto, le respondí mostrándole el cuchillo. Por primera vez en 8 años, vi miedo real en sus ojos. Consuelo, estás loca. Sal de mi casa inmediatamente o llamo a la policía. Llámala, le dije con una serenidad que me sorprendió. Diles que la vecina problemática finalmente perdió la cordura. Estoy segura de que te van a creer. Siempre te han creído. No vas a hacer nada, me dijo tratando de sonar valiente. No tienes las agallas. ¿Sabes qué, Remedios?, le respondí caminando lentamente hacia ella. Tienes razón, durante 8 años no tuve las agallas. Dejé que nos torturaras, que nos humillaras, que nos destruyeras pedazo a pedazo. Pero ayer leí en tu diario que planeas lograr que nos quiten a nuestros hijos. Y eso sí me dio las agallas. Consuelo, podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. Ya no, le respondí. Ya no hay nada de qué hablar. Le enterré el cuchillo en el pecho antes de que pudiera reaccionar. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No se murió inmediatamente. Me miró con una mezcla de shock y algo que se parecía al respeto.
Sabía que tenías más fuerza de la que mostrabas, me susurró con su último aliento. La dejé desangrándose en el suelo de su cocina y regresé a mi casa. Limpié la sangre de mis manos y ropa, me cambié y esperé. 3 días después, cuando no apareció en su trabajo, sus supervisores pidieron que alguien fuera a revisar su casa. Encontraron su cuerpo descomponiéndose en la cocina. La policía vino a interrogar a todos los vecinos. Cuando llegaron a mi casa, los recibí con lágrimas en los ojos. Oficiales, les dije, no puedo creer que alguien haya matado a la pobre Remedios. Era una mujer tan buena, tan preocupada por el bienestar del barrio. Siempre estaba vigilando que todos estuviéramos seguros. ¿Notó algo extraño en los últimos días?, me preguntó uno de ellos. Bueno, respondí dudando artificialmente. El martes vi a un hombre extraño rondando su casa, alto, moreno, con ropa de trabajo. Pensé que tal vez era un plomero o algo así, pero ahora que lo pienso, les di una descripción detallada de un hombre que no existía. Los mandé a perseguir fantasmas mientras yo consolaba a mis hijos, que estaban genuinamente tristes por la muerte de nuestra vecina. Porque para ellos, Remedios había sido la señora mala que nos hacía la vida difícil, pero seguía siendo un ser humano. Ellos no sabían la profundidad de su maldad, la sistematicidad de su crueldad, la monstruosidad de sus planes futuros. La investigación duró 6 meses. Interrogaron a docenas de personas, siguieron pistas falsas, investigaron teorías incorrectas. Nunca me consideraron sospechosa porque durante 8 años Remedios había construido cuidadosamente su imagen de mujer respetable, torturada por vecinos problemáticos. Los mismos vecinos que ella había convencido de que nosotros éramos la familia problemática del barrio, ahora le contaban a la policía lo buena, lo preocupada, lo respetable que había sido Remedios. Nadie mencionó sus reportes falsos, sus mentiras sistemáticas, su campaña de terror psicológico. Para el mundo, Remedios Sánchez murió como una mujer inocente víctima de un crimen aleatorio. Y yo me convertí en la vecina dolida que había perdido a una buena amiga. El caso se cerró sin resolver. Oficialmente sigue abierto, pero han pasado 31 años y la policía ya no lo investiga activamente. Y nosotros finalmente pudimos vivir en paz. Con Remedios muerta, los ataques sistemáticos terminaron. Las mentiras se acabaron. Los reportes falsos cesaron. Lentamente, muy lentamente, empezamos a reconstruir nuestras vidas. Ramón pudo reabrir su taller mecánico. Los niños empezaron a sacar mejores calificaciones ahora que no vivían en constante estrés. Yo recuperé el peso que había perdido y pude dormir toda la noche por primera vez en años. El barrio, liberado de la influencia tóxica de Remedios, volvió a ser el lugar acogedor que había sido cuando llegamos. Los vecinos empezaron a tratarnos con calidez otra vez. Los niños hicieron amigos nuevos. Volvimos a ser una familia normal. Mis hijos crecieron, se graduaron, fueron a la universidad, se casaron, me dieron nietos. Ramón y yo cumplimos 50 años de casados el año pasado. Tuvimos la vida que Remedios había tratado de robarnos, y durante todos estos años jamás me arrepentí de lo que hice, porque Remedios Sánchez no era simplemente una vecina problemática, era un depredador psicológico que había elegido a mi familia como su presa y que no habría parado hasta destruirnos completamente. Era un cáncer humano que necesitaba ser extirpado para que las células sanas pudieran sobrevivir. Mata a Remedios no fue un acto de venganza, fue un acto de autodefensa familiar. Fue la única manera de proteger a mis hijos, mi esposo, mi hogar, de una mujer que había convertido nuestro sufrimiento en su razón de existir. ¿Fue moralmente correcto? No lo sé, pero fue necesario, y volvería a hacerlo sin dudarlo. Mi querido oyente, si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta confesión que he guardado durante 31 años, quiero pedirte algo. Dale me gusta a este video si entiendes por qué hice lo que hice. Suscríbete a nuestro canal presionando el botón negro que dice suscribirse para escuchar más historias como esta. Pero sobre todo, quiero que me cuentes en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías soportado 8 años de tortura psicológica para mantener limpia tu conciencia?
¿O habrías hecho lo que yo hice para proteger a tu familia? ¿Crees que soy una heroína que defendió a los suyos? ¿O crees que soy una asesina que tomó la justicia en sus propias manos? ¿Has tenido vecinos como Remedios? ¿Has vivido situaciones donde sentiste que la única solución era definitiva? Cuéntame tu historia, porque tal vez tu experiencia me ayude a entender mejor la mía. Todos los días estaremos aquí, esperándote con nuevos relatos que te van a hacer reflexionar sobre los límites del amor familiar, sobre la justicia que no viene de los tribunales, sobre las decisiones que una madre es capaz de tomar cuando no tiene alternativas. Porque la vida, querido oyente, a veces nos pone en situaciones donde las opciones moralmente puras no existen, donde tenemos que elegir entre ser víctimas o ser verdugos, donde tenemos que decidir si el bienestar de nuestra familia vale más que la vida de quien la amenaza. Y yo tomé mi decisión. Y hoy, a los 73 años, con mis nietos jugando en el mismo patio donde una vez mis hijos vivieron aterrorizados, puedo decirte que fue la decisión correcta. Remedios. Sánchez está muerta. Mi familia está viva y feliz. Y eso es todo lo que necesito para dormir tranquila por las noches. Hasta mañana, mi querido oyente. Hasta mañana. Pero antes de despedirme, quiero contarte algo más. Algo que descubrí hace apenas 2 semanas y que me ha hecho replantear toda mi historia. Estaba limpiando el ático para una venta de garaje cuando encontré una caja vieja de Ramón. Dentro había cartas, fotografías, recuerdos de su juventud que nunca había visto, y entre esas cartas encontré algo que me dejó sin aliento. Era una carta de Remedios, dirigida a Ramón, fechada 3 meses antes de que ella se mudara a la casa de al lado. Mi querido Ramón, decía, sé que han pasado muchos años desde que terminamos, pero nunca he podido olvidarte. He estado buscándote, siguiendo tu rastro, esperando la oportunidad de reconquistarte. Ahora sé dónde vives. Sé que te casaste, sé que tienes hijos, pero también sé que el amor verdadero nunca muere. Muy pronto vamos a estar juntos otra vez. Tu Remedios, que te ama para siempre. Mis manos temblaron mientras leía. Remedios no había sido una vecina aleatoriamente cruel. Había sido la exnovia de mi esposo, que había venido específicamente a destruir nuestro matrimonio para recuperarlo. Todo empezaba a tener sentido. Su obsesión con nuestra familia, su conocimiento detallado de nuestras rutinas, su crueldad calculada diseñada específicamente para separarnos. Esa noche confronté a Ramón con la carta. ¿Quién era Remedios para ti?, le pregunté con el corazón en la garganta. Mi esposo, ahora de 75 años, me miró con ojos llenos de culpa y arrepentimiento. Era mi novia antes de conocerte, admitió. Terminamos muy mal. Ella quería casarse, yo no. Se obsesionó. Me acosó durante meses. Pensé que había superado todo cuando me mudé y te conocí. ¿Sabías que ella se había mudado al lado?, le grité. No al principio, susurró. Cuando me di cuenta de quién era, ya había empezado su campaña contra nosotros. Pensé que si te lo decía, ibas a pensar que era mi culpa, que ibas a dejarme. Era tu culpa, exploté. 8 años de infierno porque no tuviste el valor de decirme la verdad. Consuelo, yo... Cállate, le grité. Por tu cobardía, por tu silencio, yo me convertí en una asesina. Maté a una mujer con mis propias manos porque tú no fuiste capaz de enfrentar a tu pasado. Ramón lloró esa noche como nunca lo había visto llorar. Me pidió perdón una y otra vez, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Ahora, 2 semanas después de ese descubrimiento, me pregunto, ¿sigo siendo la heroína que protegió a su familia? ¿O soy la víctima de 2 mentirosos que permitieron que me convirtiera en asesina para resolver sus problemas del pasado? ¿Fue Remedios una villana que merecía morir? ¿O fue una mujer obsesionada que necesitaba ayuda psiquiátrica, no un cuchillo en el pecho? No tengo respuestas, querido oyente. Solo tengo más preguntas. Y la certeza de que la verdad, cuando finalmente sale a la luz, a veces es más dolorosa que la mentira. Pero Remedios sigue muerta. Mi familia sigue viva. Y yo sigo libre. ¿Eso me convierte en la ganadora de esta historia? Tú me dirás. Hasta mañana, mi querido oyente. Hasta mañana.